Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este programa Justicia Electoral. Y mi nombre es Juan Abelardo Hernández. El día de hoy, mañana y viernes estaremos platicando sobre bases de la interpretación para poder interpretar la actividad, pero también para interpretar la realidad de las declaraciones, la percepción de lo que es lo que se va a valorar. Incluso, si usted me pregunta cuál sería la parte esencial que la interpretación le puede aportar a la justicia electoral, es brindarle elementos para hacer valoración probatoria. Esto es básicamente lo que la interpretación va a hacer. Valoración probatoria y también por el otro lado, lo que podríamos llamar aplicación de la norma de una manera adecuada, hacer una adecuación, no hacer una conveniencia. Son dos palabras que estaremos trabajando para hablar de la interpretación. La interpretación puede ser una conveniencia en español o una adecuación. Bueno, entonces vamos a ver estas dos posturas y vamos a revisar. Veo por ahí algunas caras conocidas, otras no. Pero bueno, vamos a empezar a explicar, vamos a empezar a abordar estos temas, si a ustedes les parece. Vamos a revisar de dónde viene esta visión de qué es interpretar. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar de la interpretación. Bien. La interpretación es una actividad que podríamos decir que nace muy bien en el siglo XX, aplicada al campo del derecho. No se hablaba de interpretación jurídica antes del siglo XX. O, perdón, tal vez dije una mentirilla. Se empieza a aplicar la idea de interpretación jurídica en el siglo XIX. Antes del siglo XIX, la interpretación en el campo del derecho no existe tal cual. Probablemente la primera persona que habla de la interpretación en el campo jurídico es Baruch Spinoza, que para empezar ni siquiera era un jurista, era un filósofo holandés, judío, que en su tratado teológico político habla sobre la interpretación de la ley. Primero de la ley talmúdica, la ley de la Biblia, y luego habla sobre la interpretación de la ley en el claves del derecho civil. Pero si hablamos sobre interpretación en la Edad Media en el campo del derecho, difícilmente vamos a encontrar un texto que hable sobre qué es interpretar. Hay cosas sobre interpretación, pero no enfocadas directamente al campo del derecho. Hoy en día, a la interpretación jurídica también se le da el nombre como de hermenéutica. Y tal vez aquí está la clave de lo que primero debemos de analizar. ¿Qué es la hermenéutica o teoría de la interpretación? Porque van a ver ustedes, nos vamos a topar con dos posturas muy importantes. Vamos a ver dos posturas muy importantes. Interpretar parecería que consiste en descifrar, escuchen la expresión que estoy utilizando, descifrar un conocimiento que está en el texto. Como si el texto tuviera un significado implícito
Esa es una forma de entender interpretar. Otro significado que tiene interpretar es dar sentido a un texto. Dar sentido a un texto. Ya que esta distinción entre una y otra forma de hacer hermenéutica, ustedes decidirán qué es lo que se hace o qué es lo que parece que hacemos y realmente qué hacemos. La palabra hermenéutica hace referencia al dios Hermes, un dios griego que está vinculado con la comunicación, con los caminos, con los ladrones y con los mercaderes. Vamos a explicar en qué consiste esto. Hermes es un dios que tiene la facultad de guiar y conducir a la psique, al alma, y lo hace por medio de sonidos y lenguaje. Hermes podría ser el flautista de Hamelin, quien tocando una flauta hace que las ratas lo sigan y caigan por un precipicio, muriendo todas. Esa sería una imagen muy parecida a la de Hermes. Hermes también es el político que habla y seduce a las masas. Pero también Hermes es el mercader que anda regateando o anda ofertando algo y lo anda vendiendo y consigue que se lo compren. De hecho, la palabra Hermes se adapta al latín con el nombre de Mercurio. El dios Mercurio hace referencia al dios de los mercaderes, porque Mercus hace referencia al mercado, el mercader. Mercus, mercator, el que hace mercaderías. Entonces, es el que sabe venderle algo a la gente. Y como verán ustedes, es un Dios muy vinculado a la comunicación. Es un Dios que tiene la función de comunicar. Y como es un Dios que comunica un lugar con otro, una idea con otra, también se le relaciona con los mercaderes en cuanto que iban comerciando de un lugar a otro. Y en los caminos, lugares donde Hermes se puede manifestar también como alguien que comunica, pues había ladrones que se dedicaban precisamente a robarle a la gente sus pertenencias en los caminos. Entonces el dios Hermes es un dios vinculado al rey, como que el que también podría estar haciendo el mercader cuando está regateando, o el que hace el político cuando consiguen que voten por él a cambio de promesas que no va a cumplir. Ese es el dios Hermes. En cuanto a la idea del dios que está vinculado con la comunicación. Pero si pensáramos que la hermenéutica jurídica es como el saber robarle algo a alguien, pues obviamente no es precisamente esa la idea que queremos manifestar en esta sesión y tampoco en estas sesiones. Hermes es llamado por eso el conductor de rebaños. Es un dios que guiaba abriendo caminos, surcos, estableciendo señales y dando direcciones y sentidos. También alguien que guía, alguien que encamina en una buena dirección, es alguien que tiene la tutela del dios Hermes. Es un dios de los medios, no de los contenidos, ¿no? Y de algún modo Hermes sabe meter imágenes. Fíjense, esto es muy bonito. Es un Dios que mete imágenes, ideas, sentimientos, que hace sentir algo para que la gente tenga ese contacto empático, de tal forma que las creencias cobren sentido. Que las creencias cobren sentido. Hoy en día se habla mucho de la actividad de ser un storytelling, un contador de historias, que a la gente le fascina la idea cuando está en el TikTok y empieza story time de cuando tal cosa me pasó o cuando tal cosa le ocurrió a mi amiga o a mi amigo fulano de tal.
esa comunicación es la que lleva a cabo Hermes. Escribiendo. Que el ratón se me trabó. A ver. Lo escuchamos bien, doctor. ¿Sí? Lo vemos Ahí bien. está. Ah, no, pero a ver, no jala. Este que tengo aquí no funciona. ¿Sí? Gracias. Y creo que tampoco sirve el teclado, ¿eh? Creo que lo cambiaron. Bueno, muchas gracias, Inés. Lo que pasa es que el ratón que tenía no jalaba. Ya está funcionando, ¿no? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como les decía, estas son como las claves. Ahora bien, Aristóteles escribió un libro que se llama el Perihermeneias. Es en torno a la Hermeneias. En realidad no es un texto que explique el sentido de un discurso o el significado de un texto, sino que, no sé, a ver, sino que lo que hace es más bien hablar sobre las formas del lenguaje, de cómo se estructura una oración. Y el texto no deja de ser oscuro. Tomás de Aquino, que era el gran comentarista de Aristóteles, pues la verdad es que le dedica las primeras 3 o 4 páginas del texto para tratar de hacerlo y luego dice es un texto muy oscuro. Y yo creo que el tema está en razón de que el griego que hablaba Aristóteles y las formas lingüísticas de Aristóteles no son formas actuales, sino que son formas que están en desuso. Entonces, en realidad el texto de Aristóteles hoy en día es un texto muy poco utilizado y poco favorable para lo que se utiliza. Ahora bien, aquí está la clave de lo que vamos a abordar ustedes y yo en estas sesiones. Entonces, hay un filósofo jesuita, un filósofo sacerdote jesuita, teólogo, bien, que se llamó Bernard Lonergan. Bernard Lonergan, discípulo de Jean Piaget en cuanto a sus ideas, pero también un gran medievalista, conocía muy bien la escolástica medieval católica. Él detecta 2 formas de hacer interpretación. Interpretación en latín. No utiliza el término hermenéutica, utiliza el término interpretación. Y dice, la interpretación puede hacerse en 2 líneas. Se utiliza 2 griegas, que son exégesis y eisegesis. Exégesis y eisegesis. Y seguramente todos hemos escuchado de la exegética jurídica, ¿no? La exegética jurídica incluso que aparece en la época de Napoleón Bonaparte, en el sentido de que el significado del texto está implícito en el texto. El significado del texto está implícito en el texto. En cambio, Bernard Lonergan dice, frente a la exégesis está la eisegesis, que es brindarle un sentido al texto. El sentido lo aporta el intérprete. El sentido lo aporta el intérprete. Esto es una decisión importante, porque aquí es donde podríamos empezar un debate o una discusión larga y tendida. Pero
me gustaría incluso saber cuál es su opinión. Pero les voy a decir cuáles son sus opciones. Una, cuando yo leo una ley, una jurisprudencia, un precedente, cuando leo una normatividad y digo voy a interpretar literalmente la ley, o la voy a interpretar siguiendo los criterios de Guastini, o los criterios de quien ustedes quieran, de Tarujo, quien ustedes quieran. Voy a descifrar el sentido del texto, lo que el texto tiene en sí mismo. Como si abriera el cuerpo del texto y emanara el alma del sentido del texto. Lo pudiera inhalar, ¿no? Y entonces veo el sentido que hay en el texto. Lo que el autor, lo que algunos dicen, lo que el legislador quiso decir, o lo que el legislador quiere decir, ¿no? La otra opción, la eisegesis, esa primera opción es exégesis, que es un texto, yo saco del texto el sentido del texto. La otra opción es una eisegesis, donde el texto, el sentido del texto, lo pongo yo, lo pongo yo. Solamente quiero que piensen ustedes que en un tribunal, cuando las magistradas y los magistrados debaten el sentido del texto para aplicarlo a un caso concreto, la pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿están buscando, como olfateando en la lectura del texto, el sentido implícito del texto? ¿O están viendo cómo el texto lo puedo adecuar y direccionar en un caso concreto? Eso es hacer eisegesis. Eso es hacer eisegesis. Esta es como la gran pregunta y el gran enigma. Y tenemos de dos sopas. Tenemos de dos sopas históricamente sobre este mismo asunto. Vean, pues, vamos a echarle un vistazo a estas láminas. Por un lado tenemos a este señor que se llamó John, que en 1654 acuñó el texto Hermenéutica, y de hecho ese es el primer libro que tiene el nombre de Hermenéutica. Y en este texto, el sentido de Dannauer, de Konrad Dannauer, lo refiere a inteligir. La palabra inteligir viene de intus legere, lectura interior, lo que los escolásticos llaman el verbum mentis, el verbo de la mente, el verbo de pensar, ¿no? Entonces lo que dice Dannauer es, cuando yo leo el texto, tengo que saber dentro de mi mente, leer interiormente en mi mente, lo que el texto está emanando. Tengo aquí algo escrito, aquí tengo una bolsa que me regaló mi hija. Pero miren, vamos a suponer, aquí tengo algo escrito. Escribí 2 líneas de una reunión que tuvimos. Entonces, estas 2 líneas están aquí. Yo las leo y según la exégesis de Konrad Adenauer, mi mente percibe la esencia del texto en el texto. Es como si oliera la esencia del texto. Lo estoy percibiendo. Estoy agregando
No tengo un texto. Lo veo y digo, es clarísimo lo que hay en el texto. ¿Qué podemos hacer? Es, efectivamente ocurre esto, efectivamente ocurre esta idea. Como los napoleónicos, Napoleón, por ejemplo, pensaba que a la hora que los legisladores determinaban algo en la ley, las y los jueces tenían que descifrar el texto como dice Ratanawer. El significado está en el texto y lo respiro, Luina. Ahora, esto funciona muy bien. Esto funciona muy bien cuando mi término o mis palabras no se prestan a otras formas de interpretación. Ahora te voy a poner un ejemplo. Para Napoleón, el sentido estaba implícito en lo que dicen los legisladores. Y hacer exégesis, diría Napoleón, no es correcto, porque es lo que alguien le da, el sentido que alguien le va a dar al texto. Y aquí debe ser la ley como la están escribiendo los legisladores. Pero déjenme darles una pista del problema que va más allá de lo que podríamos pensar. Esto creo que es muy importante explicarlo y lo voy a explicar. Voy a explicar esto. Quiero mostrarles que desde la época griega, hasta el siglo XIX, un minuto. Perdón ustedes. Era una aparente emergencia. No era emergencia. Los griegos, los medievales, incluso los kantianos del siglo XIX y los teóricos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales hicieron o hacían una distinción clara. Distinguían un concepto determinado, que en griego se dice dianoia, de un concepto indeterminado. En griego se podría decir noesis o se traduce también como noción. El concepto determinado o dianoia es una palabra que solamente tiene un único significado. Un único significado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ángulo recto. Solamente existen, y esto es como una verdad de razón, solamente existen ángulos rectos de 90 grados. No existen ángulos rectos ni de 89 ni de 91 grados. El ángulo recto tiene solo 90 grados. Eso es una exégesis. Y es perfecta la exégesis. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos cuántos ángulos tiene un triángulo equilátero? Pues un triángulo equilátero tiene 3 ángulos, como todos los triángulos. Muy bien. Ya interpretamos exegéticamente que el triángulo tiene 3 lados. ¿Qué tipo de ángulos tiene un triángulo equilátero? ¿Cómo interpretamos eso exegéticamente? Si ustedes recuerdan sus clases de secundaria y de preparatoria, la única forma en que un triángulo equilátero puede existir es teniendo ángulos de 60 grados, porque ustedes recordarán que la suma interna de todo triángulo debe sumar 180 grados. Y si los
ángulos son iguales, la única forma en que teniendo tres ángulos iguales podamos tener una suma de 180 grados, eso es igual a que sean de 60 grados cada ángulo. Ahí tienen ustedes una forma de hacer exégesis, pero esto ocurre muy bien en el campo de los conceptos determinados, que son exteriores, porque todo el mundo los ve igual, como la geometría, como que acabo de explicar. Son atemporales, porque no importa cuándo haga el ángulo recto, ni cuándo vaya a hacer el triángulo equilátero. O, por ejemplo, si yo digo número pi, seguramente cuando yo digo número pi, ahorita en su mente, todo el mundo pensó 3.14. Eso es un concepto determinado, una diáloga. Y esto funciona muy bien en las ciencias exactas. En esos saberes, en esas ciencias, podemos hacer exégesis. Por eso se dice que son absolutos universales. ¿Por qué? Porque no tienen excepciones. Son absolutos. No existen excepciones para los triángulos equiláteros que no tengan 60 grados por ángulo. No existen excepciones para el número pi, todos comienzan con 3.14. No existen excepciones para lo que es un ángulo recto, todos tienen 90 grados. Eso es un concepto y una diáloga. Ahora, les guste o no les guste, en el campo de las ciencias sociales y en el campo del derecho, que es una ciencia social, no tenemos conceptos. Los términos que operan en el campo de las ciencias sociales son nociones o conceptos indeterminados. ¿Por qué? Porque los términos que utilizamos pueden tener diversas interpretaciones. Bien común. ¿Cuántas formas de entender bien común existen? ¿Cuántas formas de entender bien común existen? La propia palabra derecho, ¿cuántas formas de entenderla tenemos? Decimos que es un poco interior porque depende de la experiencia que cada uno ha tenido sobre el empleo de los términos. Es temporal porque tal vez en cierto momento se utilizaba el término en un sentido, pero ahora se utiliza en otro. Por ejemplo, matrimonio. Cuando yo era chico, hace 50 años, matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer heterosis. No tenía el nombre de heterosis, simplemente se decía hombre y mujer. Pero ahora matrimonio puede entenderse de otras maneras. Y en ese sentido podemos tener una idea general de los términos y su uso general, pero no es absoluto e incluso puede haber excepciones a la regla. Entonces, en este contexto de ideas, ustedes se podrán dar cuenta que una interpretación exegética como la que quería Napoleón o como la que decía nuestro Código Civil en las formas de interpretación del texto, pues es una idea decimonónica en la que se pensaba que el texto tenía un único sentido y una única forma de entenderse. Pero bueno, piensen ustedes que todo el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, está repleta de teóricos del lenguaje, hermeneutas, científicos del conocimiento, que lo que nos muestran es que la terminología de las ciencias sociales no puede ser con conceptos determinados. Por eso Max Weber escribe un texto que se llama La objetividad de las ciencias sociales y la política social. Texto donde muestra que la política social es hacer interpretaciones eisegéticas sobre los términos que se utilizan en derecho, en economía, en sociología, en historia, en comunicación, en psicología. Todas ellas circunscritas a las ciencias sociales, ¿no? No tenemos un lenguaje exegético
jurídico. Se pensaba que lo teníamos en la época de Napoleón, pero no lo tenemos. Tan no lo tenemos que en los tribunales, en las salas regionales, en la sala superior, en la Suprema Corte de Justicia, magistrados y magistrados se debaten el sentido que debería tener una norma para un caso concreto. Dudo mucho que estén haciendo una exégesis del término en sí mismo, porque además necesitan el texto para resolver un problema concreto y ahora no una abstracción teórica. No estamos buscando hacer un manual y una abstracción. Necesitamos que el término se aplique al caso particular. Entonces, esa es la otra forma, la exégesis. ¿De dónde viene esa otra teoría? Ya les platiqué de Konrad Adenauer, siglo XVII. Pero en el siglo XX, un discípulo de Martin Heidegger, apellidado Gadamer, Georg Gadamer, también traía esta idea de lo que era una hermenéutica en un sentido en el que el texto se debía entender de esa forma y no de otra. Georg Gadamer escribió un libro que se llama Verdad y Método, donde habla de una cosa que utiliza de Bátimo, de Jean-Baptiste Bátimo, en donde habla de el sentido común. Perdón, no es Bátimo, es Jean-Baptiste Vico, perdón. Jean-Baptiste Vico. Jean-Baptiste Vico era un renacentista que decía que había que interpretar una idea en razón de la masa o la población que la está entendiendo. Esto es tan misterioso, esto es tan misterioso como que cuando se habla de la cuarta transformación, todos los seguidores del partido Morena, del líder del movimiento, entienden que es cuarta transformación. Pero a la hora que le pedimos a cada una de estas personas que individualmente expongan principios, bases, elementos teóricos o operativos prácticos, dan una serie de generalidades como es ir en contra de la corrupción. O sea, si uno no está en el movimiento, está a favor de la corrupción, es acabar con el viejo régimen. Bueno, ¿y qué tiene de bueno el nuevo régimen? ¿No? Es que somos moralmente superiores y los otros están moralmente derrotados. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿No? Gadamer diría, siguiendo a Giambattista Vico, es lo que entiende la gente, esa es la hermenéutica de entender las cosas. Por el sentido, lo que llama sentido común. Eso utiliza el sentido común. Entonces hay que entenderlo así. De tal manera que incluso Cicerón, mucho antes de Giambattista Vico, decía que a veces la retórica consistía en hablar del modo burdo y vulgar del pueblo para que el orador tuviera aceptación de los que le escuchan, porque dice cosas que a la gente le hacen sentido por el nivel de pensamiento que tienen. No son muy abstractos, ¿no? Yo siempre he pensado que una pésima campaña política es sacar gráficas estadísticas y dar lecciones de estocástica y de cálculo de porcentajes de población o hablar de economía, crecimientos, porque nadie entiende nada, ¿no?
Lo que hay que hacer es hablar en un lenguaje que la gente entienda. Y en ese sentido parece que la verdad debe seguir este método de sentido común. Cosa que es como hacer una exégesis, pero consensada. Es una exégesis consensada. Bueno, esto si seguimos en esta línea. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Fíjense que esto es bien interesante. Yo creo que es muy interesante. Bueno, antes de seguir, ¿alguien quiere hacer algún comentario hasta donde vamos? ¿O me sigo derecho? ¿O alguien tiene alguna incógnita? ¿Le ha surgido una incógnita sobre lo que hemos estado platicando? Hay incógnitas. Soy clarísimo. El audio dice que sí. Bueno, muy bien. Fíjense, esto es interesante. Quiero que piensen ustedes lo siguiente. Konrad Adenauer sigue una idea clásica de lo que llamamos verdad. La hermenéutica busca la verdad del texto. Pero fíjense que aquí hay que explicar un par de cosas muy importantes. La verdad puede entenderse básicamente en dos parámetros esencialmente hablando. El primero es el parámetro de la tradición griega o de la cultura grecorromana, ya más evolucionada, que entra en la Edad Media y en el mundo cristiano. La palabra verdad en griego es y hace referencia a una verdad absoluta, a una verdad absoluta. Es una verdad que no tiene atenuantes ni variables. La palabra griega para verdad es aletheia, donde letheia o lethos significa lo que está oculto. Cuando Sigmund Freud habla del significado latente dentro del sueño, Freud distingue el significado latente y el contenido manifiesto. El contenido manifiesto es la imagen que vemos en el sueño, pero Freud dice, a través del psicoanálisis podemos encontrar el significado oculto, la idea latente, la idea verdadera de por qué sueña usted eso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, freudiano, cuando con el psicoanálisis vemos que el sueño tiene un significado, estamos buscando el significado latente, la aletheia griega. Y la actividad del psicoanálisis sería una actividad de aletheia, sacar de lo oculto. Para el griego, la verdad es lo que se nos desoculta, lo que se desvela. Le quitamos el velo a algo. Ahí está es una verdad que estaba oculta. Cuando descubro las operaciones geométricas, matemáticas, y veo las circunferencias, la verdad se me ha sido descubierta, develada. La idea del científico. Así es como funciona este ciclo de Krebs. Así es como las células respiran. Así es como estas sustancias se unen y generan esta actividad bioquímica. O mezclando esta sustancia, esta materia, este elemento con este otro, tengo una sustancia nueva, el agua, dos de hidrógeno y oxígeno, se me revela,
se desvela el conocimiento. Heráclito era uno de los padres presocráticos de la filosofía y decía que la verdad no cambia en el tiempo, es indivisible. Las sensaciones son falsas porque no son exactas. Solamente con el conocimiento, dice Parménides, se puede ver bien. Podemos ver lo que las cosas son en sí mismas. Y claro, cuando tenemos esta verdad absoluta, podemos decir, este mundo que no cambia, es un mundo que se queda estático, es un mundo eterno, que donde las musas del dios Apolo, las musas que acompañan al dios Apolo, lo cantan en el himno del dios Apolo. Las cosas que son las cosas que fueron y las cosas que serán. Presente, pasado y futuro son lo mismo. No hay cambio, diría Heráclito, sería aparentemente un cambio, pero no lo hay, ¿no? Dice Heráclito, nadie se baña 2 veces en las mismas aguas, pero si están corriendo las aguas, no. Pero para los griegos, seguidores de Parménides, estoy hablando de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, la verdad es absoluta y el destino no va a cambiar. Uno está destinado a hacer cosas en específico. Edipo va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Sócrates tendrá que morir porque él dice que el dios Apolo lo ha destinado, bueno, más bien, le ha revelado que su destino es enseñar filosofía. Si él dejara de enseñar filosofía, estaría en contra del destino que además le fue revelado por el dios Apolo. Esta es una idea que es muy valiosa, detectar. Me estoy moviendo aquí para que la cámara también haga un poco de trabajo, si no se nos va a ilustrar. El lente de la cámara se mueve gracias a que escucha mi voz y ya ve movimiento de este. Eso es muy interesante. Bueno, entonces la verdad para los griegos, para los romanos, para los medievales, es algo que se desvela. Y como no cambia, parecería que podemos hacer una exégesis. Por eso los griegos decían que el conocimiento era buscar la dianoia, pero porque la idea que se tenía de la dianoia es que todo era desvelar el conocimiento y que la verdad, que la realidad tenía conceptos que nada más había que ver qué eran para saber cómo funcionaban. Y la vida de nosotros era una vida mediocre, que en realidad nosotros no tenemos nada que decidir. Es una vida en la que estamos destinados a cumplir funciones que el destino que ya nos dio. Entonces, no, yo realmente no tengo nada de positivo. Sí, sino que el destino me mandó a esta tierra a cumplir una misión y no importa lo que yo decida o no decida, de todos modos hay un destino. Y es la verdad en la que hay que creer. Esto para los griegos y para los romanos. En ese sentido, pues parecería que sí puede haber una exégesis, ¿no? Porque las cosas tendrían que ser como son. Sin embargo, hay una gran lección que nos da Hermann Cohen, un filósofo neocantiano, que nos dice que la mente humana indaga las cosas del mundo humano como indaga las cosas del mundo matemático, científico, abstracto, dianoético. Le queremos buscar un sentido a nuestra vida como si hubiera un destino que nos dijera qué es lo que venimos a hacer a este mundo. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Hay una cosa muy interesante. El mundo judeocristiano, el mundo hebraico, de pronto irrumpe el mundo hebraico en la cultura occidental.
el mundo de la visión de los judíos. Y aquí hay lecciones bien interesantes, pero, antes de entrar a hablar sobre la verdad con la que un semita entiende la verdad, vamos a hablar de la verdad de los evangelios, la verdad del Antiguo Testamento. Les pido que hagamos un breve receso de 5 minutos, solamente 5 minutos. ¿Les parece? 5 minutos. Y ahora regresamos. Perfecto, doctor. Aquí seguimos pendientes.
Y dice Antonio Urbina en el comentario del chat. Hace poco la Sala Superior resolvió un asunto donde determinó que cuando se hace referencia, ya saben quién, se está hablando del presidente de la República. Habrá que ver. No la conozco. Pero habrá que ver de qué habla eso. Bueno, miren, quiero platicarles esta otra idea de cómo se entiende la verdad en el mundo hebraico. El término hebreo de verdad es variable en este contexto. Ven ustedes, tenemos lo que sería en el arameo, es decir, el antecedente del hebreo, la palabra kishot, que es verdad, pero no es una verdad en el sentido de algo absoluto y una aletheia descubierta, sino que es algo que se acuerda como verdadero en un momento dado. Por ejemplo, cuando alguien va a un banco y pide un dinero prestado y le dicen, ¿tiene usted para pagar lo que le vamos a prestar? Pues claro que sí, aquí está mi salario, aquí está lo que gano, aquí están mis ingresos, mis cuentas bancarias, présteme y yo le pago. Entonces el banco presta. Y de pronto puede ser que a los 4 o 5 meses o al año viene una pandemia extraña de un extraño virus asiático que nos mete en nuestras casas entre 2 y 3 años. Y la gente pierde o sus empleos o a sus clientes o pierde una serie de potencialidad económica. Entonces le hablan del banco y le dicen, oiga, nos debe el préstamo. Oiga, sí, pero pues no he tenido ingresos. Ah, entonces usted mintió, nos engañó cuando pidió el préstamo. No, cuando yo pedí el préstamo tenía, hoy no tengo. Y de hecho hay una máxima romana que dice, pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse, rebus sic stantibus, siempre y cuando las condiciones sean las mismas. Pero aquí las condiciones no son las mismas. No hay condiciones iguales. Entonces, quiero que vean ustedes precisamente que esta idea de si las condiciones no cambian y las cosas son, pues sí, lo que tengo es una verdad, pero si mis condiciones o las condiciones del otro cambian, la verdad no se mantiene porque la realidad varió. La realidad varió. Tal vez los griegos eran muy malos economistas, y es cierto, lo eran. No conocían del libre mercado. Todavía tienen una economía de trueque muy básica, tal vez más revestida. Aristóteles describe cuántos granos de arroz, cuántos sacos de arroz equivalen a un par de sandalias, como que había un estándar de trueque, pero no había esta idea de una economía desarrollada por préstamos e intereses. Es decir, el hebreo muestra que hay una verdad evolutiva. Es una verdad evolutiva. Es decir, la razón de verdad está circunstanciada. Por eso incluso la palabra emet, que también significa verdad, ¿no? O seda, en arameo, verdadero, emet, seda, emuná, tiene que ver con la fe. Yo creo que es esto. Cuando terminamos de rezar en el mundo católico o en el mundo cristiano, oraciones, decimos amén, que así sea, que esto sea de esta manera, pero no porque es la verdad que profesamos, como decir cada mañana cuando vea la pareja con la que uno duerme, ¿no? Con la que una duerme, te amo, que siga nuestro amor, que así sea. ¿Quiere decir que así va a ser toda la vida? Bueno, eso sería muy bueno. Hoy en día el número de divorcios es muy grande. La verdad es que cada vez hay menos gente que se casa. Y los que se casan en menos de 5 años se divorcian por estadística. Y hoy en día lo que salva la estadística del divorcio, por lo menos a nivel nacional, es la separación
que no se registra como divorcio. Se considera que los matrimonios también existen. De facto sí, de jure, perdón, aunque de facto no. Pero eso es otro tema. A lo que quiero mostrarles es que no hay verdades absolutas en el saber social. Cuando la gente pacta una cosa o pacta otra, lo pacta en circunstancias en las que está. Esto es muy relevante. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque la verdad que introduce el mundo semítico y el mundo hebreo entiende contextos, circunstancias, ¿no? Cuando llegan los fariseos y van a apedrear a una mujer adúltera, Jesús, el Evangelio nos dice una cosa en la que Jesús con el dedo empieza a escribir en la arena. Nunca nos dice qué escribe, no lo sabemos. La Biblia no dice nada, pero él escribe algo en la arena. Y luego, después de escribir eso, voltea y les dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y luego le dice a la mujer, ya que todo se ha ido, le dice, vete y no vuelvas a pecar. Parece que las circunstancias, la ley no es absoluta para el mundo evangélico ni para el mundo hebraico. Hombre, que sí cometió adulterio, sí, pero existe una cosa que existe en el mundo hebreo, en el mundo semítico, que no existe en Roma ni en Grecia. No existe ni en Roma ni en Grecia. Ustedes lean la mitología griega y romana. No existe el arrepentimiento. Nadie se arrepiente de lo que hace. Nadie. Es más, la gente piensa que lo que hace es lo correcto. Para Aristóteles, tener temor a Dios es una cobardía. ¿Cómo le va a tener miedo a un Dios? Los griegos no cometen errores ni se confiesan. Y cuando cometen un error es que son estúpidos por naturaleza, ¿no? Esto es algo que está implícito en la naturaleza griega. Ven ustedes los diálogos de Platón, ven ustedes las comedias, las tragedias griegas, lean a Sófocles, a Eurípides, se van a dar cuenta que para ellos el destino es una cosa, ¿no? Y verdaderamente es un error, son cosas complicadas que no deberían estar ocurriendo. Edipo se va a casar con su madre y va a matar a su padre, no hay vuelta de hoja. Es un error pensar que puede salvarlo. Todo lo que hace el ayo de mandar al niño a matar, que el niño llega a otro reino, que el niño trata de huir del reino para que no mate al otro rey, son no darse cuenta de la realidad. Pero en el mundo hebreo las cosas no son así. En el mundo hebreo las cosas cambian. Y déjenme decirles, hay algo que les voy a platicar, que creo que va a uno a entender por qué el mundo hebreo se forma de esa manera. Fíjense ustedes. Y no es una clase de teología, solamente quiero que entiendan ustedes esta mística. En el Génesis, Dios crea en 6 días, ¿no? No, en 5 días, y el sexto descansa. El primer día dice, hágase la luz, ¿no? La luz no es algo que esté en un lugar físico. La luz, más bien, ilumina los lugares físicos y separa la luz de la oscuridad. El segundo día hace los astros. Tienes toda la razón, el sexto día, el séptimo descansa. Tienes toda la razón, José Fidel. El segundo día hacen los astros. Son cuerpos no vivos que tienen movimientos errantes. O sea, no son seres vivos, pero se mueven. Y además, separa aguas de las tierras, ¿no? El tercer día, que también separa aguas de tierras, hace el firmamento y hace a las criaturas marinas, o sea, hace a los seres vivos que van al agua. Y luego hace
los seres que vuelan y los que caminan sobre la tierra, ¿no? Lo que son el tercer, cuarto y quinto día pone a los seres vivos en otra parte, pero son seres que no tienen voluntad de conciencia, más bien siguen sus instintos animales. Y el sexto día crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero además, fíjese, cada vez que hace algo, y el séptimo descansa, como dice José Fidel, el sexto día hace al hombre, y luego hará la mujer. Pero a lo que va con esto es, siempre que dice, hágase la luz se hizo. Y vio Dios que era bueno. Separó las aguas del firmamento, y vio que era bueno. Hizo a las criaturas del mar y a las del cielo, y vio que era bueno. Siempre todo es algo que hace bien. Él hace todo bien. Ahí todo es bueno. Y cuando crea al ser humano, le dice a Adán, y ya luego también que crea a Eva, les dice, pueden hacer lo que quieran en el paraíso. Póngale nombres a todos los seres. Lo único que no pueden hacer es tomar de ese árbol que es de la sabiduría del bien y del mal. Eric Fromm tiene una explicación muy bonita de esto, porque lo que dice, él era talmudista. Él dice, claro, Dios ya hizo toda la creación y vio que todo era bueno. Y Adán y Eva podían estar en el paraíso y hacer todo lo que había que hacer en el paraíso porque todo era bueno como lo hizo Dios. Y entonces hay un pasaje en el Génesis donde aparece un ser que yo creo que tenía patas en ese momento, porque Dios lo va a castigar haciendo que se arrastre. Es un ser que les dice, así que él no quiere que tomen del fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque él sabe que si ustedes toman, seréis como dioses. Así le dice. No les dice, seréis como él. Tampoco les dice, serán él. Fíjense, aquí está muy bonito esto. No les dice, serán Yahvé, sino que serán como dioses. No el Dios, como dioses. Y entonces toman el fruto Adán y Eva y toman conciencia de que hay cosas que ellos deciden que sean buenas y malas. Ahí está el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el momento que Yahvé está paseándose por el paraíso y le grita, y él le dice, aquí, Señor, detrás de los arbustos. Y le dice, ¿por qué estás detrás de los arbustos? ¿Por qué te pasa? Y le dice, es que estamos desnudos. Y ahí se da cuenta Yahvé que tomaron del fruto. ¿Por qué? Porque para él estuvieran desnudos. Pero el momento que Adán y Eva deciden, porque tomaron del fruto como la facultad de decir que estaba bien y que estaba mal, y cuando ellos dicen es que está mal, hicimos. Yahvé se da cuenta de decir, a ver, chato, ¿a ti quién te dio la facultad de decir lo que estaba bien y mal? Que el que pone las cosas buenas soy yo. Y Adán, cobarde y sacatón, le dice, es que la mujer que tú me diste, es que ella, ¿no? Bueno, aquí está el punto interesante. Juan Ignacio, pero en el diluvio vio que extinguía la humanidad. Bueno, déjame llegar al diluvio. Voy a ir más rápido, porque quiero que se entienda de qué va la idea de la interpretación eisegética. Ahorita voy para allá, Juan. Dame unos minutos. Fíjate, voy a esto. Y ahorita llegamos allá. Entonces les dice, vámonos fuera del paraíso. Y ustedes se van a ganar con el sudor de su frente lo que se vayan a comer. Bueno, palabras menos, el asunto es que así piensa el resto del Génesis, ¿no? Y ocurre que Yahvé Dios se da cuenta
pues que los seres humanos, los descendientes de Adán, han hecho pedazos la creación, ¿no? Ahora sí que les tenía un paraíso y lo han hecho un asco, ¿no? Teníamos un lugar maravilloso para vivir y ahora parece que es Ixtapa, dominada por la familia michoacana o por el cártel Nueva Generación Jalisco. Hay perversión, corrupción, los echa a perder todos. Y claro, ya ve Dios, aquí Juan Ignacio, ya ve Dios, es interesante, dice que va a acabar con la humanidad, porque le han hecho pedazos su creación. Y entonces cuando viene la historia del diluvio, que arrasa con todo, dice, bueno, pero vamos a salvar a algunas personas que sean justas, ¿no? Como lo hizo con Lot y con la familia de Lot, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Toda esta parte de la Biblia es, destruyeron lo que era maravilloso en el paraíso. Y luego efectivamente Juan mandó el diluvio, extinguió prácticamente a toda la humanidad y dijo, bueno, aquí Juan está el punto más interesante, porque entonces ya ve Dios, dice, bueno, sí había hombres justos, hombres y mujeres justas. Vamos a hacer un pacto. Por eso, Noé, diríamos, que marca el inicio de la tradición de los que van a ser patriarcas con los que Yahvé va a hacer un pacto. Y Dios Yahvé decide ser un CEO, es decir, un manager de la humanidad. Le va a decir, a ver, vamos a hacer un pacto. Ustedes que son buenos, que se salvaron, yo les voy a decir cómo hay que hacer las cosas. Y aquí está el punto. Es cuando viene toda la historia de Moisés en el Éxodo, las 12 tablas, no, son las 10 tablas, los 10 mandamientos, perdón, los 10 mandamientos y el pacto de Abraham con Yahvé Dios. Bueno, primero es Abraham y luego Moisés, entonces hay un pacto entre ellos. Y el pacto se consolida cuando se crea el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. De Jerusalén. Jerusalén. De este Dios se hace el templo. Y los sacerdotes judíos entraban en el templo y Yahvé Dios les decía qué hacer. Y había una comunicación, porque allí estaba el arca de la alianza. Sin embargo, aquí viene el punto. En el momento que los babilonios vencen a los judíos, y hay una diáspora, los sacan de su territorio. Y piensen ustedes que va a ocurrir sistemáticamente una etapa de regreso y destrucción, hasta que finalmente se destruye el templo de Jerusalén. Cuando se destruye el templo de Jerusalén y ya los romanos se encargan de la gran diáspora de los judíos por el resto del mundo, los judíos, el pueblo de Israel, ya no tiene comunicación con Yahvé. Le cerraron ya no hay templo de Israel. ¿Qué es lo que hay? Aquí está la explicación. Es muy bonito. Es una explicación de los rabinos de Yehuda Halevi. Yehuda Halevi es un gran teórico de la interpretación y de la mística hebrea. Yehuda Halevi dice, cuando los hebreos hemos sido despilfarrados por el mundo, esparcidos por el mundo, lo único que tenemos es nuestra Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esto es lo que tenemos. Y aquí hay una cosa bien interesante. Ya no hay sacerdotes, pero hay estudiosos del texto, los rabinos, que se reúnen en sinagogas, que la sinagoga no es una iglesia,
No es un templo, sino que es un lugar donde van a estudiar el texto. Y fíjense que aquí está lo interesante. El rabino sabe que el texto es un texto divino, pero está escrito por Yahvé, que es un ser atemporal y ahistórico, o sea que no tiene tiempo y espacio preciso. Y la tradición rabínica hace interpretación eisegética, como dirían los griegos, para ver, a partir de lo que está en el Pentateuco, qué hubiera, vamos a tratar de razonar e inferir a partir de lo que ya dijo Yahvé Dios aquí, qué pasaría en una circunstancia que no está en la Biblia, pero hay que pensarla como nos hubiera dicho Yahvé que hay que resolverla. Fíjense qué interesante. Para los rabinos, hay un pasaje en el, bueno, las decisiones y las explicaciones de los rabinos para resolver casos concretos se van acumulando en un texto que se llama el Talmud. El Talmud es como el diario, el semanario oficial de la Federación, todas las resoluciones nuevas, emanadas de la ley, interpretadas para resolver casos concretos. La colección de la jurisprudencia judía es el Talmud. Es un texto que tiene 2000 años de jurisprudencias morales. Y la explicación que se da es el texto en sí mismo no me revela qué hacer en un caso concreto particular. Por eso tengo que hacer una adecuación al caso nuevo. Hay un pasaje en el Talmud que a mí me parece que es muy ilustrativo. Están los rabinos discutiendo y se aparece Yahvé Dios en la sala de los rabinos que discuten. Y Yahvé Dios les dice, rabinos, esto que está escrito aquí tiene este sentido. Y el jefe de los rabinos que estaban allí se para y le dice, oh Yahvé Dios, tú eres toda sabiduría y todo conocimiento, pero tú no estás en el tiempo ni en la tierra. Eres un ser atemporal, fuera de circunstancias, fuera de este mundo. No tienes la impureza de la tierra. Nosotros sí. Déjanos interpretar tu sabiduría para saber cómo nosotros podemos aplicarla al caso concreto. Porque tú, por tu naturaleza divina, no lo puedes hacer. Esa es la idea germinal de la eisegesis. La eisegesis nace con el final del Templo de Jerusalén, donde como ya no hay el intérprete, como en el Vaticano, ¿quién dice qué significa la Biblia? El Papa, los cardenales, los obispos que determinan el dogma. Pero como no hay en Jerusalén, no sabemos qué hay que hacer, qué decir. Destruyeron el templo. ¿Qué nos queda? Interpretación ad casum en lugares distintos, tierras distintas. Esa idea hebraica es la que aparece en el Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza. En la primera parte del texto, Baruch Spinoza nos dice que la tradición hebrea tiene que hacer adecuaciones de la ley moral y teológica al caso concreto en la moralidad. Y luego la segunda parte dice, las leyes de los legisladores civiles, penales, tienen la misma naturaleza. Son textos escritos al alto vacío que no nos dicen el caso concreto.
Si a eso le agregamos que la terminología es de conceptos indeterminados, no dianoéticos, no es la aletheia griega, es el quixot de la verdad que necesito para esta circunstancia concreta. La interpretación es ad casum. Ad casum. Podríamos hacer una interpretación exegética en la divinidad misma, en abstracto. Pero la interpretación en abstracto nos dará una respuesta concreta con estas personas, en este contexto, en esta circunstancia. Como el rabino interpreta para los judíos que se encuentran en Turquía, es igual como la interpreta el rabino de los que están en Nueva York, o la interpretan igual que los rabinos que están en la Alemania de 1939, del 40, el rabino que está en Auschwitz, con un montón de fieles. Le dicen, rabino, ¿qué hacemos? Hay que buscar, como diría Víctor Frankl, hay que ir en busca del sentido del texto para el caso. Eso es una exégesis. Lo que piensa el común, como diría Gadamer, no. Les digo que Gadamer era discípulo de Martin Heidegger. Heidegger era, fíjense ustedes para que se den una idea, Heidegger era miembro del Partido Nacional Socialista, ¿no? Y era un hombre que creía en el absoluto, en el ser. Tiene un texto que se llama Ser y Tiempo. El ser se manifiesta en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es ver la aletheia del ser mismo que persiste a pesar de las contingencias del tiempo. En el tiempo va siendo, no ha sido terminado. Pero tal vez lo que no nos quiere decir Heidegger es que hay un destino, una aletheia, una verdad. Por eso Heidegger en su discurso de la universidad, cuando lo hacen director de la Universidad de Heidelberg, dice, el Führer es el que va a guiar al pueblo a lo que es. Pues piensen ustedes, la hermenéutica heideggeriana o gadameriana buscando la verdad en abstracto. Mientras que la interpretación hebrea del rabino dentro de una barraca en Auschwitz es, señores, estamos en un matadero. ¿Qué palabras nos diría Yahvé Dios en estas circunstancias? Que es muy distinta a la de nuestros compatriotas que están en New Jersey o en la Quinta Avenida de Nueva York. Hay que ir en busca del sentido, del caso concreto. Esa es la otra interpretación. Si yo interpreto la realidad a una idea conceptual abstracta, dice Baruch Spinoza, eso sería una interpretación de conveniencia. Conviene entenderlo así en razón del término abstracto. Pero si yo necesito que el término se adecue al caso concreto, esto se llama adecuación. Adecuación de la ley. En los dos casos hay interpretación, pero una exegética hacia el concepto indeterminado, digo, determinado, y si no cuadra, pues ya no cuadró, por conveniencia, ya no cuadra.
En cambio, el abstracto, cuando lo tratamos de ajustar como caso particular, eso es una adecuación. Y parece que la tradición judeocristiana le da una lección a la jurisprudencia romana entre el siglo segundo y el siglo primero antes de Cristo, que las escuelas estoico-semíticas llegan a Roma e influyen en la primera jurisprudencia clásica, la de Quinto Mucio Scaevola, la de Sulpicio Rufo, la de los grandes juristas, que no están en la abstracción, sino en la casuística. Hay un capítulo de Los Simpson de la primera o segunda temporada, creo que es de la primera o segunda temporada, el payaso Krusty, que es un personaje de Los Simpson, es hijo de un rabino, del rabino Krustovsky. Y el payaso cuenta la historia. Mi papá era un rabino que iba por la calle y la gente le preguntaba cosas, ¿no? Oiga, rabino, ¿me compro un coche nuevo? Óyeme, esa pregunta no está en el tipo, no está ni en Números, ni en el Éxodo, no está en el Génesis, ni en Deuteronomio, ni en Levítico. Me debo de comprar un coche nuevo. Y el rabino Krustovsky le dice, ¿puedes reformularme tu pregunta? ¿Sería bueno comprarme un coche? Ah, le dice el rabino, claro. Y si es de conducción y de guía hidráulica, todavía mejor aún. Y si es automático, mejor. Es decir, responden a preguntas nuevas. Rabino, ¿cómo mi tarea? ¿Leyendo los libros que tengo que leer? ¿Estudiando? O mejor le pregunto al chat GPT para que me haga mi ensayo. No hay ni una línea en Deuteronomio ni en Levítico que nos diga si le hacemos caso al chat GPT. Casuística, interpretación, adecuación al caso concreto. Bueno, ahí lo que les estoy mostrando es que esto es hacer interpretación en el sentido eisegético. El sentido eisegético. Y parece ser que entre el siglo I y II antes de Cristo, el mundo jurídico romano se fusiona en esta línea. Por eso es interesante que en el mundo clásico romano se abandonen las 12 tablas, que era la tradición griega clásica de lo que está escrito en piedra, y haz aletheia, la verdad. Te guste o no, la verdad hay que entenderla como es en abstracto. En cambio, para el semita, hombre, vamos a tratar de adecuarla y entenderla. Gracias a eso, gracias a estas formas de percepción, podemos tener atenuantes, excepciones, incluso exclusión de normatividades. La interpretación no es solamente exégesis. Y en la praxis misma jurídica, es imposible tener una exégesis legal en ciencias sociales. Porque el vocabulario mismo que tenemos, no es de conceptos determinados, es de conceptos indeterminados o
nociones. Por eso interpretamos. Esto es en cuanto a la ley. Pero el día de mañana, y me refiero al día de mañana, cuando sigamos con la segunda sesión de este tema, vamos a hablar sobre la interpretación de los hechos. Yo les decía que al principio de esta sesión, uno de los aspectos más relevantes de la interpretación jurídica tiene que ver con la interpretación de los hechos para hacer valoración probatoria y ver qué admitimos y qué no admitimos en un proceso electoral. Por eso estamos en el campo de la justicia electoral local. En fin, hasta aquí hoy con esta distinción entre eisegesis y exégesis. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna observación. ¿Hay algo que haya quedado oscuro? ¿Hay algo que no haya sido muy claro? Juan Ignacio, también agravantes. Bueno, claro, también hay agravantes. Si hay exclusiones y hay excepciones, obviamente también hay agravantes. El que puede lo más, puede lo menos. ¿Cierto, Juan Ignacio? Muchas gracias. ¿No? ¿No hay comentarios? ¿Críticas? Bueno, les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo. Decía un querido profesor mío que a esta hora ya huele a sopa. Y es que sí, donde estábamos luego había, estamos en un edificio donde ya empezaba a oler a comida. Miguel Ángel Méndez, levantaste la mano, te escuchamos. Miguel Ángel, ¿ibas a hablar? Ya se acabó Miguel Ángel Méndez. Bueno. Ya no hubo más. Bueno, si Miguel Ángel Méndez ya no preguntar algo, nos vemos el día de mañana y empezamos con eso. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos mañana. Muy buena tarde, profesor. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profesor.